¿Se puede detectar el mínimo de Bitcoin antes de que ocurra? Claramente todos quieren comprar en el mínimo de Bitcoin siempre. El problema es que nadie sabe cuándo ocurre, o al menos eso parece. En este video te voy a mostrar tres indicadores on-chain y patrones que históricamente ayudaron a identificar los pisos del mercado. Quédate que lo vemos. ¿Qué tal, gente? Soy Juan de Noción Financiera, otra vez trayendo algo sobre el análisis de Bitcoin que creo que puede ser útil, sobre todo en el momento en el que estamos en el mercado, que tiene que ver sobre todo con el ciclo bajista, ¿no? Y cuándo podría terminar este ciclo bajista. ¿Se sigue extendiendo? ¿Ya terminó? ¿Está pronto a terminarse? Esas son las preguntas que todo el mundo se hace y que a mí me llegan realmente en comentarios, me llegan bastantes preguntas relacionadas con eso, diciéndome, ¿piensan que terminó el bear market? ¿Va a seguir? ¿No va a seguir? Bueno, un poco para darle respuesta a esto, no es una respuesta absoluta claramente porque si tuviéramos la bola de cristal y supiéramos el futuro, realmente nos apalancaríamos por mil y ganaríamos millones con un trade y no es la idea, sino basarnos en las probabilidades, basarnos en patrones del pasado y combinar ciertas señales que nos da el mercado para poder saber cuándo podemos llegar a encontrar un mínimo en el mercado. Así que eso es lo que vamos a estar siguiendo hoy y vamos a tomar tres patrones, tres indicadores específicos que nos van a permitir seguir un poco el final del bear market e intentar predecir o anticipar cuándo podría llegar a darse. Bueno, el primer indicador que vamos a ver es el Puell Multiple. Este es un indicador muy conocido desarrollado por David Puell, que básicamente lo que hace es medir la rentabilidad de los mineros. Es decir, si están ganando o están perdiendo y qué tan lejos de la media están respecto a su promedio histórico de ganancias. Es decir, esto es en base a la cantidad de Bitcoin que se emite por día y el precio en dólares. Si tenemos que ver la cuenta específica sería el valor de Bitcoin en dólares emitidos en el día dividido el promedio de los 365 días del valor de Bitcoin en dólares emitido por día, es decir, por la minería. Espero que se haya entendido bien ese punto, eh, porque bueno, eso termina dando una especie de ratio, el cual está marcado en naranja en este caso. Acá estamos en esta página que se las voy a dejar en los comentarios también para que ustedes la puedan ver y darle seguimiento. Lo que hace interesante a este indicador es que históricamente anticipó zonas de mínimos de manera muy eficiente. Es decir, que los mineros marcan un poco la pauta de quizás señales de acumulación en las cuales cuando uno mina Bitcoin puede, puede encontrarse o zonas de distribución o de venta de sus Bitcoin cuando esos Bitcoins se encuentran históricamente muy por arriba de la media, como es la zona roja esta que vemos por acá. Si lo vemos, a partir de más o menos los 3.5 vendría a ser la zona roja, hasta los 10 o más incluso. Eso ya sería como una especie de desviación de lo que suele ser el promedio. Después dentro de lo que vendría a ser el relieve este blanco, todo lo que está entre medio es más normal, por decirlo así, es donde oscila esta rentabilidad para los mineros. Y por último, las zonas verdes, que es cuando el valor de Bitcoin de hoy respecto a su promedio de los 365 días está más bajo. Es decir, que los mineros están ganando muy, muy por debajo de la media. Quiere decir entonces que la rentabilidad para minar no es buena en este periodo. Esto puede ocurrir por dos cosas. Obviamente sabemos que los halvings, que suceden cada 4 años, lo que hacen es reducir la rentabilidad de Bitcoin a la mitad. Entonces eso hace que el indicador este baje también. Es decir, el día que se produce el halving, se minan la mitad de bitcoins y eso hace que también la rentabilidad baje porque a menos que el precio se duplique, ¿no? Como para contrarrestar esa baja del ratio. Pero si no pasa eso, eso suele ser una señal bajista. Otra cosa que también hace oscilar el ratio
es el precio de Bitcoin en dólares, claramente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el precio de Bitcoin en dólares hace que la minería sea tan poco rentable, esto termina bajando muchísimo y termina viniendo hacia la zona verde porque el ratio se encuentra por abajo de 0.5. Si lo vemos, tanto en el halving de el 2012, en el 2016, cerca de los pisos que hicimos antes, acá en el 2019 también, podemos ver que se encuentra cuando tenemos el ratio en mínimos, históricamente fue zona de piso. Hay excepciones, obviamente, cuando este ratio se encontró quizá por abajo, como en esta zona, por ejemplo, no fueron pisos absolutos del ciclo, pero sí que fueron correcciones grandes e importantes para ver dentro de lo que es la tendencia. Pero cuando hablamos del final de un bear market, de todos los que hubieron en la historia de Bitcoin, siempre esta zona verde fue una señal interesante como para comenzar a ver la formación de un piso. No es que instantáneamente apenas llega, se encuentra al mínimo, pero ya es una zona a monitorear cuando esto se posiciona por esta franja verde, es decir, por debajo de los 0.5. Entonces, por ahora, en lo que vemos en el indicador este, no tenemos un check actualmente, como vemos, esto está actualmente en 0.74. Tenemos el registro de ayer, del día miércoles 5 de agosto. Yo estoy grabando este video el 6 de agosto, así que ayer el ratio está en 0.74. ¿Cuándo me va a interesar? Cuando esto se encuentre por debajo de 0.5, si es que llega, ¿no? Pero si tomamos la historia de Bitcoin, uno de los indicadores importantes para poder hacer un piso es que esto esté por debajo de 0.5, lo cual puede hacerme inferir a que falta un poco de caída para que esto llegue por debajo. Bueno, lo próximo que vamos a visualizar para monitorear si se alcanzó un piso en Bitcoin o todavía falta es el Realized Price, es decir, el precio realizado de Bitcoin. Acá podemos ver un gráfico histórico en el cual tenemos varias cosas para ver. Por un lado tenemos el precio de Bitcoin en azul y tenemos tres medias. Estas medias que vienen a ser digamos, el rojo son los holders de largo plazo, el precio realizado, es decir, el precio de compra de los holders de largo plazo. El precio, digamos, la barra amarilla, que viene a ser el precio de los holders de corto plazo. Las personas que compran hace poco Bitcoin van bajando su precio promedio de compra porque el precio también viene bajando, así que tiene sentido. Y después tenemos el promedio general, ¿no? Del precio realizado, el precio al que se compró Bitcoin en general. Lo que podemos ver en estos gráficos es que históricamente también, por ejemplo, en el piso del bull market anterior, pero podríamos agarrar otro, lo primero que suele pasar es que el precio se sitúa por debajo tanto del precio promedio general realizado, que es la línea verde, y el precio de holders de largo plazo, que es la línea roja. Esto ya lo vimos un poco, lo veníamos viendo en los videos anteriores, los vivos anteriores también. Después les voy a dejar el link en la descripción también de este indicador y esta página donde pueden verlo y darle seguimiento ustedes mismos. Pero básicamente esto no es solamente análisis técnico. Esto que pasa de que el precio se sitúa por debajo y los holders de corto plazo pasan a tener un mejor precio promedio que los holders de largo. ¿Por qué? Porque cuando uno ve que los holders de corto plazo, las personas que compran hace poco Bitcoin, si vos, por ejemplo, no tenés nada de Bitcoin y de repente podés comprar y tener un mejor precio promedio de compra que los holders de largo plazo, eso es una clara señal de piso. ¿Por qué? Porque por lo general los holders de largo plazo no van a vender sus Bitcoin. Entonces, digamos, ¿cómo podés seguir agregando presión vendedora si las personas que están dispuestas a mantener su Bitcoin en el largo plazo porque están en pérdida actualmente, es decir, que el precio está por debajo de esta línea, eh, digamos, no te van a vender ellos? Si están holdeando de largo plazo y están en pérdida. Digamos, por lo general lo que suele pasar es que
las personas suelen seguir holdeando, especialmente en estas épocas en que se encuentran en pérdida. eh, digamos, en el promedio suele pasar que, digamos, las personas estas compran por debajo con un mejor precio promedio que los de largo plazo y de repente se transforman en holders de largo. ¿Por qué? Porque básicamente como que se consolida la zona al entender que los holders de largo plazo están perdiendo, no te van a vender. Entonces es como, bueno, listo, ya encontramos el piso. No es que sea una ley exacta, pero funciona un poco así. Y tiene bastante sentido, es una cuestión también de sentido común y de lógica y de comportamiento de mercado, de lo que pasa con los holders de largo plazo cuando el precio está por debajo, es decir, que están en pérdida. eh, Suele ser una señal de piso, históricamente lo fue, por el comportamiento que tienen las personas cuando uno a veces compra. Entonces, cuando lo vemos en estos ciclos, por ejemplo, acá estamos en el 2018-2019, cuando se hicieron los mínimos, también el precio de los de corto plazo fue por debajo y ahí en general la primera señal es que el precio se vaya por debajo de los holders de largo y después la otra señal es que los holders de corto tengan mejor precio que los de largo, es decir, que la línea naranja se sitúe por debajo de la roja. Esa sería como la señal número 2 que yo consideraría para entender y decir, ok, creo que a partir de ahora, eh, como los holders de largo plazo están en pérdida y los de corto plazo tienen mejor precio promedio, seguramente se forme un piso de mercado. Actualmente podemos ver que el precio está por arriba del precio de los holders de largo, es decir, están levemente en ganancias, y los holders de corto plazo están levemente en pérdida. Así que por ahora no nos da señal, pero es algo que yo estoy monitoreando constantemente para entender en dónde estamos situados. Si vemos la historia de Bitcoin, esto se fue cumpliendo prácticamente siempre y se esperaría que se cumpla otra vez. Estamos cerca, no es que estemos lejos tampoco de estas líneas del Realized Price general, pero todavía falta un poco, así que hay que armarse de paciencia. Bueno, y por último, una de las cosas a monitorear, que también son muy importantes a mi parecer, es el tema del halving y las zonas de precio y la estacionalidad. Es decir, no las tres por separado, sino cómo se combinan estas tres cuestiones juntas. Ahora lo vamos a explicar un poco, pero seguramente los que ya vienen siguiendo el mercado cripto hace un tiempo y vienen viendo el canal saben que lo que suele pasar, hay una teoría que suele decir que el piso del mercado se suele formar más o menos 500 días antes del halving o un poco antes. Entonces, ahora yo les traje un poco la información de cuántos días fueron. Eh, por ejemplo, en el 2024, en ese halving de 2024, el mínimo del precio, es decir, cuando llegamos acá aproximadamente, esto fue 515 días antes del halving. En el 2020, cuando fue el halving en 2020, el mínimo se formó 513 días antes. Y en el 2016, el mínimo se formó 542 días antes. Es decir, como podemos ver, está cerca de los 500 días antes del halving, el mínimo. Nosotros esperamos un halving en 2028, claramente. Entonces, si más o menos lo tomamos para abril, mayo de 2028, y haciendo las cuentas, 500 días antes de esa fecha vendría a ser, acá lo tenemos y lo vamos a un gráfico diario para verlo exacto, acá marqué dos fechas. Marqué el 3 de diciembre de 2026, que coincidiría con 500 días antes, y el 14 de octubre serían 550 días antes. ¿Por qué marqué estas dos? Porque es más o menos, digamos, acá adentro se contemplan los escenarios tanto de que se dé cerca de los 500 o un poco más extendido como ha pasado, por ejemplo, en el 2016, que fue 542 días antes. Quiero hacer una aclaración antes de seguir con la explicación,
que, por ejemplo, en el halving de 2012, que no lo mencioné, el mínimo fue 376 días antes. Pero ese fue como un ciclo más raro, más corto. eh, pero también lo traigo para entender que esto no es una ley exacta. Nosotros estamos basándonos en argumentos para tratar de encontrar la mayor probabilidad, con su mayor probabilidad, el mínimo. No quiere decir que lo logremos al 100%, podemos acertar como podemos errar, pero digo que en 2012, por ejemplo, no se dio ese patrón, sí se viene dando en los últimos tres halvings, y ahora hay que ver si se cumple. Quizás se puede romper el patrón nuevamente. Por eso lo digo, es algo que no es algo absoluto. Y si se llega a dar, no es que yo soy un genio y tenía razón. No, no, nos agarramos de la probabilidad más alta basándonos en patrones pasados, que es lo que hacemos. Y no mucho más. Entonces tenemos, por un lado, que esperamos los mínimos, si esta teoría se vuelve a cumplir y se encuentra otra vez en los 500 días, acá vamos a encontrar los mínimos. Por otro lado, algo que también tenemos son estas zonas que yo marqué acá, las zonas horizontales dentro de los que son las zonas verticales también, que son zonas de resistencia que yo considero en las que el precio podría llegar a encontrar sus mínimos. Esto tiene una coherencia con lo que es el perfil de volumen, que te muestra la cantidad de volumen negociado por precio. En un gráfico semanal podemos ver que hay mucha zona negociada por debajo de los 49, mucha presión compradora, probablemente si el precio llega hasta ese lado. Y en un gráfico quizá más corto, que toma menos velas y amplía un poco el volumen, hay un leve incremento de volumen en los 53.000, lo cual también me marca que esta podría llegar a ser una zona en la cual el precio puede frenar más o menos por esa zona. Puede llegar a rebotar el precio. Entonces marqué estas dos zonas que también se relacionan un poco con lo que viene a ser el precio realizado que vimos anteriormente. Eso también tiene que tener un poco de coherencia, todas estas variables y estar un poco relacionadas para que el análisis tenga sentido. Entonces, ¿esto que nos deja? Son zonas en las que a mí me interesaría comprar y a la vez, si el precio se encuentra durante este tiempo por esta zona, este cuadradito que yo le llamo el cuadrado glorioso. ¿Por qué lo llamo el cuadrado glorioso? Porque básicamente se estarían cumpliendo dos cosas. Que el precio esté en el rango en el que yo espero los mínimos y esté en la zona de precios que yo espero los mínimos. Es decir, sería el escenario ideal para mí. Esto no es recomendación de compra ni mucho menos. Es para mí una zona ideal de acumulación de Bitcoin para el largo plazo. No quiere decir que encontremos el mínimo acá o que no puede irse más abajo. Lo único que digo es que para mí estas zonas coincidirían en general en todo, para que podamos encontrar mínimos. ¿Por qué? Porque también tenemos que tener en cuenta, en base a lo que analizamos en este video, que acá podemos, si, digamos, si el precio llega hasta estas zonas, probablemente el Pull Multiple esté por debajo de 0.5 y el Realized Price de los holders de largo plazo se encuentre por arriba del precio. Entonces, quiere decir que los holders de largo plazo van a estar en pérdida. Todo coincidiría con un piso de mercado. Entonces, como pueden ver, estas serían las zonas ideales. Pero, ¿qué es lo que hay que esperar en base a esto que decíamos nosotros de prepararnos para el fin del bear market? Yo esperaría que el precio llegue hasta estas zonas de precio que marqué o, escuchen, no y, estoy usando la conjunción o, que el precio, eh, digamos, o esperar hasta estas zonas, hasta los 500 días a 550, que el precio esté por acá. Si el precio se encuentra por acá, durante estas zonas, también son zonas buenas de compra porque históricamente los mínimos suelen estar en los 500. Por ejemplo, si tenemos algo así acá, y estos son los mínimos porque venía siendo algo así, por ejemplo, ¿no? Esto es un bosquejo. Estos pueden llegar a ser los mínimos de todo el ciclo y ya está.
Entonces no hay que tomar los patrones como algo absoluto, porque los patrones también están para romperse. En algún momento no se cumple y ya está. Además de que el mercado castiga los consensos, como decimos siempre. Entonces son muchas variables a tener en cuenta que hay que ir monitoreándolas independientemente, pero para el análisis hay que incorporarlas a algo más integral e intentar unir todos los puntos para que esto tenga sentido. Bueno, y por último, como conclusión, vamos a juntar un poco todas las variables que estuvimos analizando en el video y mostrar un poco cómo viene el mercado. Acá un poco junté los valores actuales con los esperados para analizarlos. Por un lado vimos el Pull Multiple, que actualmente está al día de hoy que estoy grabando, son todos estos valores que son el 6 de agosto. Vemos que está en 0,74 el Pull Multiple, e idealmente tendría que estar por debajo de 0,5 para ser una señal relevante. Así que esto no se cumplió. Después tenemos el Realized Price, que actualmente el precio de Bitcoin está en 64.271, repito, cuando grabo este video, y esperamos que, digamos, tanto el de los holders de largo plazo, que es este, como el general, el promedio, está entre 49.000 y 53.000, así que esto tampoco, no le podemos agregar la marca. Días para el halving, actualmente alrededor de 600 días son los que faltan para el halving, y nosotros dijimos que históricamente los mínimos se dan entre los 500 y los 550 días antes del halving. Así que no, otra condición que no se cumple. Y el precio de resistencias, que también analizamos como soportes importantes que se pueden dar. Esto es algo un poco más quizá de análisis técnico, más personal, pueden haber otros soportes. Yo lo puse entre 49.200 y 53.300 y actualmente estamos acá en 64.000, así que tampoco. Entonces, ¿puede haber un mínimo hoy en día? Esa sería la pregunta. Yo considero desde lo personal que no, que podemos ver puntos mínimos más altos, más bajos, perdón, puntos más bajos de Bitcoin a lo que cotizamos hoy en día. Quizá volver a testear los 60.000, 58.000 y después ver. eh, pero esto no quiere decir que ya está, que Bitcoin no sirve o lo que sea. Es simplemente una forma de juntar variables y analizar, digamos, en base a todo lo que nos mostró la historia y todos los indicadores generales, cuándo puede haber un mínimo. A esto le vamos a dar seguimiento y vamos a ir analizando todas estas variables. Es decir, de repente va a empezar a pasar que todas estas variables se van a empezar a cumplir y eso nos va a indicar un poco que va terminando el mercado bajista. Por el momento yo no lo veo y creo que eh, deberían cumplirse varias de estas variables para que eso se dé, así que los voy a seguir monitoreando. Esa es un poco la idea. Así que bueno, vamos a dejar el video por acá. Quería hacerlo bastante conciso y yendo a los datos importantes. Vamos a seguir dándole seguimiento a Bitcoin y tanto a las criptomonedas en general para analizar. Les digo para que me dejen en los comentarios que si quieren algún tema específico me lo escriban ahí en comentarios, siéntanse libres. Y los invito también a darme un like y suscribirse si les gustó, les pareció útil esta información. Y nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande.